En esta hora vamos a hablar un poco acerca del cristianismo. El cristianismo no es una religión en donde hubo una convocatoria de gente sabia e hicieron una declaración, conformaron unos estatutos o hicieron la forma, las reglas, los principios por los cuales se debe regir el cristianismo. Realmente no. El cristianismo es una expresión del cielo y es el cumplimiento de una palabra profética que hubo desde el principio, desde la caída de nuestros primeros padres, cuando ellos desobedecieron. Ustedes recordarán que Dios les hizo un juicio en los cuales estuvieron incluidos los actores del problema, como fue Adán, Eva y la serpiente. Pero en ese juicio Dios le dice a la mujer, a Eva: tu descendencia aplastará algún día la cabeza de la serpiente. Y óigase bien, todos nosotros cuando recordamos el huerto del Edén e incluimos la serpiente, es un sinónimo para la gente del mismo Satanás. Pero allí mismo, en ese evento, en esas palabras, cuando el Señor le dice a Eva esas palabras que acabamos de expresar, también le dice: si tú fuiste intrínsecamente, entre líneas, le está diciendo, si tú fuiste instrumento humano, que no tuviste cuidado, aun cuando tenías la capacidad para razonar, para escoger, y tú te dejaste engañar de la serpiente, le dice: tú también vas a ser un instrumento de aquel evento que algún día yo haré, hablando del Señor, para deshacer los efectos de la caída. ¿Qué quiero decir? En el mismo instante en que Dios habla acerca de lo que va a suceder, que el Señor, que alguien que vendría de la raza humana, entre comillas, aplastaría la cabeza de la serpiente, también estaba diciendo de la descendencia de la raza humana, también entre comillas, saldría aquel que pondría en libertad a cada uno de los seres humanos de la cautividad donde fuimos presos por el enemigo. Tiempo después, siglos después, el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, escribe en el libro de los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, cuando vino el tiempo, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Escucha esto: nacido de mujer. Allí empieza también a cumplirse lo que el Señor le había dicho a Eva: tú como mujer, un día habrá un representante tuyo, una mujer que engendrará del cielo, será el instrumento para que mi hijo, hablando al Señor, venga a la tierra a cumplir lo que se ha diseñado, lo que se ha trazado por nuestro Padre Dios. Dice que vino de mujer en el tiempo requerido y vino bajo la ley. Esto se refiere más profundamente el hecho de que los judíos tenían que hacer los rituales de la ley para agradar a Dios. Por eso dice, en ese tiempo de la ley, entonces el Señor Dios Todopoderoso engendrará a su Hijo y Él vendrá en el tiempo, no para
abrogar la ley, ya más profundo, sino para cumplir la ley. Además, en esos versículos siguientes, el apóstol Pablo hace referencia de que él vino para redimir la humanidad y para que la humanidad recibiese la adopción de hijos y entonces fuera fácil, pudiera Dios garantizar la heredad por medio de Jesucristo que el hombre había perdido. El Evangelio, que traducido a nuestra lengua significa buenas nuevas, fue literalmente enseñado por Jesucristo. En Mateo capítulo 4, versículo 23, leemos que el Señor Jesús recorrió toda Galilea, enseñando en las sinagogas de los judíos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Él, Jesús, se dio a la tarea de traer el evangelio, decíamos, las nuevas noticias que regirían ahora de Cristo para acá, para que el ser humano pudiese obtener nuevamente la comunión con el Señor. Por eso hablar del cristianismo es hablar del evangelio. Es una doctrina de gracia. El evangelio es una doctrina de gracia, o sea, un regalo. Es el nuevo pacto del cual nuestro Señor Jesucristo también habló. Quedó registrado en Mateo capítulo 26, versículo 26. Dice así: mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, y lo partió y lo dio a sus discípulos. Y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, dijo: bebed de esta todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De este texto bíblico vamos a aprender algunas cosas. En primer lugar, dice que mientras comían Jesús con sus discípulos, el momento de comer las personas y el momento en que se invita a una cena, a una comida especial, existen algunos intereses. Algunos son de orden comercial, otros son de orden de amigos, de aprecio, etc. Pero la cena que ellos compartían y la que nosotros compartimos en familia tiene un significado totalmente diferente. Una familia, cuando se sienta a la mesa, sobre todo en la cena, en la tarde, que hay más tiempo, esa familia está indicando unidad, está indicando que hay una coinonía de familia. No viene el uno y come por un lado y el otro por el otro, como si estuviesen guapos. No, en la cena de la casa, de la familia, indica eso, la unidad. Escuche esto, ellos estaban en una cena, eran una familia. Jesucristo y sus discípulos eran una familia. Usted podrá pensar, pero ahí en la familia había uno que no estaba muy metido dentro de la familia, no tenía muy clara la visión, no tenía muy clara la misión. Es posible, ¿no? Ahí estaba Judas también. Sin embargo, esto nos enseña que la familia toda debe ser rodeada por ese amor de padres, de hermanos, etc. Jesucristo nunca
excluyó a Judas de ser su discípulo, de ser su personaje a quien amaba como amaba a algunos de los otros. Él no lo excluyó. A pesar de que de pronto el Señor sabía que Judas iría a embarrarla, dijéramos así, en cuanto a su fidelidad con Él. De pronto Judas, el Señor de pronto veía en Judas algunas cosas de infidelidad. Por ejemplo, se sabía que él era el tesorero, etc. Y que en algunos momentos la Biblia registra que él se incomodaba un poco cuando habían algunos gastos, entre comillas, innecesarios. Pero la Biblia misma ahí dice, pero era porque él era ladrón, sacaba el dinero de la bolsa. Sin embargo, era una familia, había una unidad. Escuche esto, eso es lo que Dios quiere, que la gente, que nosotros los cristianos seamos de verdad una familia. Ahora, ellos eran una célula, eran un núcleo apenas. Los 12 con el maestro eran un núcleo de una célula que un día llegaría a ser un gran cuerpo como lo es hoy día la iglesia. Pero a pesar de que la iglesia es universal y es un gran cuerpo, el Señor siempre nos indica que nosotros debemos mantener la unidad en Cristo, que debemos tener la colaboración, otra vez yo digo la koinonía, el aprecio de hermanos que pertenecemos a ese gran cuerpo que es la iglesia. Ahora bien, si miramos el texto, nos damos cuenta que el Señor, que la unidad que había entre ellos, lo movió al Señor a bendecir la provisión. Dice que lo bendijo. Amados, qué necesario es tener la unidad. Cuando tenemos unidad en la casa, en la iglesia, lástima no es en la sociedad. Si tuviésemos unidad en la sociedad, en la ciudad, todo fuera mejor, porque todas las cosas funcionarían de acuerdo al padre de familia de una sociedad que se llama Jesucristo. En la misma iglesia todo funciona bien y en la misma familia todo funciona bien cuando lo que el Señor está entregando no solamente lo hace de una forma como por una petición que le hace la gente, sino que lo hace porque está movido de ver la unidad, la tranquilidad. Así que toda bendición, toda provisión debe traer la bendición del Señor. Y otra vez, para que haya bendición, tiene que haber unidad. Muy bien, eso nos hace a los hijos de Dios acreedores de la provisión. Una provisión que es espiritual, una provisión que es terrenal, física. La provisión espiritual, siempre que hay unas buenas relaciones, siempre que hay unidad, entonces la parte espiritual, entonces en la iglesia o en la familia, estamos cumpliendo con el camino que el Señor nos ha trazado de la unidad, para que, otra vez repito, esa fluidez de la presencia del Señor traiga en nosotros el gozo y la satisfacción de vivir. Ahora, de vivir, de mantener una buena comunión con Él. Cuando tenemos comunión con Él, tenemos, decíamos en estos días, una vida apreciable, una vida espiritual de nuestras emociones tienen gozo, pero también hay una vida física, una vida terrenal que nosotros podemos disfrutar cuando tenemos comunión entre nosotros que nos lleva a tener la unidad para que Dios, repito, pueda bendecirnos. Ahora bien, también podemos aprender en ese texto bíblico que Dios es el creador, el dador, el que generó el nuevo pacto.
El nuevo pacto es la salvación por gracia. La salvación solamente por obediencia a Él, estando sujetos a Él, sin tener que pagar nada material en esta tierra, sino disponer nuestra actitud de servirle. Ese nuevo pacto tiene como objetivo el perdón de todos nuestros pecados y regresar. Allí mismo se nos dice, Él regresará y llevará a la iglesia. A propósito de eso, llevar la iglesia significa el rapto. Nunca debemos dejar de mencionar el rapto, aun cuando el día y la hora nadie lo conoce. El rapto, por las señales que estamos viendo, en primer lugar es inminente y en segundo lugar no sabemos cuándo es, pero hay que estar dispuestos porque en cualquier momento el Señor levanta la iglesia. Que estemos listos para irnos con Él, que estemos listos para servirle. Dios nos bendiga.